Gracias por tomarse el tiempo de venir a esta sesión, de asistir. Yo sé que el horario es un poco complicado, pero espero pues contribuirles esa inversión de horario. Antes que nada me gustaría pedirles el favor si pueden llenar una pequeña encuesta que dice simplemente de sí o no. ¿Conoces y o has trabajado Microsoft Deployment Toolkit? Ok, 50-50. Ok. Listo, creo que estamos bastante parejitos en ese sentido. Ok, entonces volvamos a la presentación. Bueno, mi nombre es Sergio Calderón y lo que les quiero mostrar hoy es una forma de implementar Windows 7 utilizando Microsoft Deployment Toolkit. Según la encuesta estamos más o menos parejos, o sea que tal vez la mayoría ya lo ha utilizado, ya lo ha instalado, tal vez ha visto sesiones, sea en el día de hoy o sea en otros días sobre Microsoft Deployment Toolkit. Eh, Esta es la agenda que vamos a hacer. Primero vamos a hacer una introducción a MDT, Update 1, que es la última versión liberada por Microsoft. Vamos a ir directamente a los demos, a la creación y configuración de un deployment share, cómo le podemos integrar aplicaciones, actualizaciones y controladores, cómo podemos hacer la instalación atendida de Windows 7 con NDT, integrándolo además con WDS, Windows Deployment Services. Vamos a ver un poco de lo que es customsettings.ini y bootstrap.ini, que son dos archivos de configuración que incluye el NDT. Vamos a hacer una demo mirando esa configuración y haciendo una instalación desatendida de Windows 7 con Microsoft Deployment Toolkit. Y por último, vamos a mirar un poco de la configuración avanzada de NDT y también unos demos acerca de los roles y las bases de datos y cómo implementar Windows 7 utilizando estas características. Finalmente, unos recursos que les quiero dejar y abrimos el espacio para las preguntas y respuestas. Entonces, introducción a NDT. ¿Qué es Microsoft Deployment Toolkit? Es simplemente una consola de comandos más que tiene Microsoft, que integra un set de recursos compartidos. Quiero decir, dentro de esos recursos compartidos tengo unas carpetas para integrar el sistema operativo, los sistemas operativos, las aplicaciones, los paquetes o actualizaciones y los controladores. ¿Cuál es el fin de Microsoft Deployment Toolkit? Brindarme una herramienta más robusta que lo que hacemos normalmente con Wike, con el kit de instalación automatizada para Windows 7 y poderla integrar con otras herramientas como eh, WDS y System Center Configuration Manager. ¿Cómo funciona NDT? Tiene dos tipos de instalaciones. Light Touch Installation, que es LTI, simplemente es una instalación de Windows 7 no del todo automatizada, pero sí digamos que semi desatendida y automatizada. Quiero decir que debemos integrarle o debemos especificar ciertas configuraciones dentro del asistente de instalación. Y Zero Touch Installation, que es la que se hace con System Center Configuration Manager. Las características generales de NDT se puede instalar sobre prácticamente cualquier plataforma de Windows, server o cliente, o sea, Windows Vista, Server 2008, 7 y Windows Server 2008 R2. Eh, Esta nueva versión, la 2010, se integra ya administración con PowerShell. Quiere decir que todo lo que yo haga manualmente o todo lo que yo les voy a mostrar que se puede hacer, se puede automatizar con PowerShell. De pronto para las personas que trabajan más en esta parte o en general yo creando primero todo mi entorno manual y después simplemente automatizando tareas. Puedo obviamente integrar las aplicaciones, controladores y actualizaciones desde la misma consola de comandos. Eh,
me permite manejar múltiples secuencias de tareas, que ahora les explico un poco más de qué se trata eso. Tenemos un soporte a bases de datos, un repositorio central, y podemos hacer integración con WS y System Center Configuration Manager. ¿Cuál es el proceso general de NDT? Yo tengo una consola de comandos que tiene unos recursos compartidos, unas carpetas compartidas con los archivos de origen de los sistemas operativos, los paquetes de idioma, los controladores y las aplicaciones. Yo creo una secuencia de tareas de todo lo que yo acabé de integrar en esa consola de comandos. Yo administro y después actualizo esa secuencia de tareas, que eso me genera un archivo de preinstalación, un Windows PE. Básicamente es un mini sistema operativo que carga en memoria RAM para ejecutar la instalación de Windows 7. Esto es nuevo pues desde Windows Vista y Windows 7. Yo hago el despliegue a un equipo de referencia que sería donde yo voy a crear mi imagen maestra, que es más o menos como de pronto estamos acostumbrados si es que hemos trabajado antes con Wike, por ejemplo. Después de este computador de referencia, desde la misma secuencia de tareas, yo voy a capturar esa imagen maestra que acabé de crear y la voy a volver a guardar en el recurso compartido del MDT. Al guardar mi imagen maestra, yo vuelvo a crear una secuencia de tareas, que va a incluir pues obviamente más aplicaciones o más configuraciones que yo le quiera poner. Actualizo esa secuencia de tareas para generar de nuevo el archivo boot.win y después hago el despliegue a mis cantidad de máquinas que quiera hacerlo pues dentro de una organización o un laboratorio o como quiera. ¿Y a qué se traduce esto? Vamos a ir entonces directamente a mi máquina para verlo más de forma práctica. Perdón. ¿Me pueden decir si están viendo mi máquina virtual? Andrés, de pronto si me puedes colaborar o alguien en el Q&A. Sí, perfecto. Ok, muchas gracias. Bueno, yo tengo una instalación de Windows Server. Yo integré el NDT aquí en Windows Server, pero como les dije, uno lo puede instalar incluso dentro de Windows 7 si quiere. Ok, muchas gracias, Jesús. Ejecutamos el Microsoft Deployment Toolkit. Esta es la consola de comandos que les estaba hablando. En la parte izquierda tenemos dos componentes principales, que es el Information Center y los Deployment Shares. ¿Qué hay en el Information Center? Es simplemente información general sobre MDT. Yo puedo ir al Getting Starter, yo voy a ver la gráfica que les acabo de mostrar, y incluso yo voy a poder ir navegando por cada ítem para ver la documentación propia dentro de las ayudas que tiene el NDT. Yo puedo buscar más documentación ya de forma manual, yo ir a buscar lo que necesite. Tengo un news que es para noticias pues, relevantes sobre Microsoft Deployment Toolkit, y tengo un nodo de componentes que es lo que me va a mostrar qué componente le puedo adicionar a Microsoft Deployment Toolkit. Perdón. Hay algo importante que les tengo que decir, y es que NDT se puede instalar, pero requiere por obligación tener instalado el Wike, el kit de instalación automatizada de Windows 7. Esto es porque NDT integra esas herramientas que entrega el kit de instalación automatizada para poder hacer los trabajos de captura y despliegue de imagen y optimización en general. Yo desde acá entonces yo puedo hacer esa descarga de esas aplicaciones o incluso otras que yo quiera integrar con el NDT. Y ya vamos para el Deployment Share. Si yo lo expando van a ver que yo aquí ya tengo creado un Deployment Share. ¿Pero qué es un Deployment Share? De nuevo es un recurso compartido que me va a integrar una cantidad de recursos adicionales. Yo tengo acá un sistema operativo, unas aplicaciones, sistema operativo, controladores, actualizaciones, secuencia de tareas
y una configuración avanzada que les voy a hablar más adelante de qué se puede hacer eso, que es algo ya más complejo, de pronto más avanzado y que me va a entregar muchas más facultades. Yo puedo crear el deployment share, simplemente le doy clic derecho y nuevo deployment share, y lo que me va a llamar es simplemente donde quiero crear la carpeta compartida. Yo la voy a crear en D y la voy a llamar Deployment Share 2 para que no se me confunda con la que ya tengo creada. Este sería el primer proceso que nosotros tenemos que hacer. Primero vamos a crear el Deployment Share y después le vamos a agregar todos los componentes necesarios. Le voy a dar Next y aquí es donde le voy a decir cómo va a ser la carpeta compartida, cómo se va a llamar la carpeta compartida. Como ya tengo una llamada Deployment Share, obviamente me estaba presentando una indicación. Este nombre puede ser el que nosotros queramos. Y una descripción que es la que va a aparecer en la consola de comandos del MDT. Yo lo voy a poner webcast para que nos guiemos un poco para diferenciar la que yo ya tengo. Le doy a Next y aquí es donde va a empezar las primeras preguntas que nosotros vamos a tener dentro del asistente de instalación. Lo primero es que me va a decir si yo quiero capturar una imagen. Si ustedes se acuerdan en la gráfica que les mostré hace un rato, el paso 6 es después de desplegar la imagen personalizada con todo lo que tengo en mi equipo de referencia, yo voy a poder capturar nuevamente esa imagen para crear una imagen maestra. Depende de ese escenario, no necesariamente lo tengo que hacer así. Yo podría no capturar esa imagen maestra y simplemente utilizar el deployment share para ir desplegando en distintos equipos y no manejar una imagen gruesa tan compleja o tan pesada como yo lo venía haciendo. Le voy a dar Next, me va a decir si yo quiere que me pregunte por una contraseña de administrador. Obviamente también es de libre elección, y finalmente por un código de producto. Le doy Next y listo. Él me empieza a crear el deployment share. Si ustedes ven en la parte inferior de derecha, me aparece un nuevo botón que dice View Script. Este es una de las opciones de las nuevas características que integró el NDT con PowerShell, que lo que hace es que la tarea que yo acabé de hacer manualmente, que fue crear el deployment share, yo ya la voy a poder automatizar simplemente haciendo clic sobre este botón. Yo ya voy a poder ver el script completo de PowerShell para yo poder sea volver a crear este recurso compartido o simplemente cambiar el nombre y crear uno nuevo. Observen que está completo y yo lo puedo guardar. Aquí simplemente le cambiaría el nombre a Deployment Share 3 o el nombre que yo le quiera poner al nuevo recurso compartido. Perdón. Le doy en Finish y listo. Ya tengo el nuevo recurso compartido. Si yo lo expando, ya voy a poder ver todas las carpetas que recién había creado en el anterior recurso. ¿Qué es lo que vamos a empezar a hacer o qué sería el proceso que uno empezaría a realizar? Sería agregar todas las aplicaciones, los sistemas operativos, los paquetes y las actualizaciones y crear una secuencia de tareas para hacer ese despliegue. Si yo voy a agregar una aplicación, simplemente le doy clic derecho, nueva aplicación, y ya voy a tener el asistente para la nueva aplicación. Yo tengo tres opciones específicas. Puedo crear una aplicación con los recursos compartidos, o sea, con todo lo que tenga la aplicación. Yo puedo llamar la aplicación desde un recurso de red, o puedo crear una application bundle, que es simplemente una dependencia de las aplicaciones. Es un poco más complejo, pero no lo toco mucho aquí porque el tema sería más bien largo. Entonces, yo voy a agregar la aplicación con los recursos compartidos, con todos los recursos que tenga la aplicación, y le voy a dar unos detalles, que sería el Microsoft
voy a agregar el endpoint, forefront, y voy a buscar la aplicación, que en este caso yo la tengo ya en el escritorio. Forefront sería el ejecutable, estaría llamando al ejecutable de la aplicación. Next, ¿cómo quiero que se visualice mi aplicación dentro del deployment share o del deployment workbench específicamente? Le doy Next y me va a preguntar ya por la línea de comandos. ¿Qué es esto? Yo desde el entity le voy a especificar de una vez la forma en que la aplicación va a instalar, y la forma más sencilla sería hacer esa instalación automatizada, o sea, que no le pregunte al usuario nada durante el proceso de instalación de la aplicación, porque eso además va a interrumpir el proceso del deployment, de la implementación del sistema operativo. Entonces yo voy a llamar a feb install.exe y le voy a dar unas banderas SO para que me haga la instalación de esta atendida y para que no me pregunte, para que no me haga actualización después de la instalación. Le doy Next y Next y él empieza de nuevo a agregar la aplicación. Si yo miro en los scripts, obviamente voy a poder ver todo este proceso que acabé de hacer de nuevo en un script completo. Yo le doy Finish y si ya voy al nodo de aplicaciones, yo ya voy a poder ver el forefront que acabé de agregar. Esa sería mi primera aplicación que va a tener el sistema operativo que voy a desplegar. Ahora yo necesito agregar los sistemas operativos. Se puede obviamente desde Windows XP hasta Windows 7. La recomendación, por supuesto, es proceder ya directamente a desplegar Windows 7. Si yo quiero desplegar un Windows Server 2008 o Windows Server 2008 alrededor, yo podría pensar en, desde aquí, desde el Entity, agregarle de una vez los roles que quiero que tenga instalados, como el directorio activo, un WDS, DNS, entre otras cosas, pues. Para agregar el sistema operativo, de nuevo, clic derecho e importar el sistema operativo. Acá vamos a tener tres opciones. Primero, que me traiga todos los recursos del sistema operativo, o sea, que me traiga todos los archivos de instalación, que serían los que están normalmente dentro de un medio de instalación de Windows 7, que me traiga una imagen personalizada, si es que yo ya he creado una, o sea, un install.win, o directamente del de Windows Deployment Services. Esta última opción hay que agregar unas DLLs adicionales desde el servidor, vale la pena decirlo porque si no puedo presentar error al momento de desplegar la instalación. Entonces, para este caso yo lo voy a traer directamente desde los archivos de instalación. Voy y los busco y yo lo tengo en el D, Win 7. Me digo que copia directamente los archivos a la carpeta, al recurso compartido. Él me va a detectar de una vez qué arquitectura es, o sea, 32 bits y qué sistema operativo es, y ese va a ser el nombre de directorio predeterminado que va a tener. Yo lo puedo cambiar, obviamente, no hay ningún problema para eso. Sigo Next y me va a importar el sistema operativo rápido. Esto sería como copiar desde el CD de instalación a una carpeta compartida local. De nuevo tengo el script aquí para ejecutarlo. Y listo, yo ya tengo todas las ediciones de Windows 7, todas las ediciones que tenga la imagen. Normalmente una imagen de Windows 7 y de Windows Vista trae todas las ediciones integradas, a excepción de la Enterprise, que es una edición, una imagen aparte, pero se puede integrar con los mismos archivos de instalación de Windows 7. De la misma forma yo puedo agregar todos los controladores. Pueden ser de diferentes modelos de equipo. Yo puedo pensar en agregar de una vez los controladores de un Toshiba, de un Intel, de un Toshiba, de un HP o en fin, muchas marcas de equipo. Yo puedo agregar todos los controladores de una vez y al momento de crear el Windows PE, que es el sistema operativo que dije que se cargaba en RAM para hacer la instalación de Windows 7, él me va a detectar qué controladores son los que debo inyectar en la instalación.
Y por último los paquetes, aprovechando un poco la instalación de Internet Explorer 9, ahora que está en RC, pues de una vez nosotros podemos pensar en agregarlo a una imagen de instalación desde aquí mismo del NDT. Aquí yo podría pensar en agregar todas las actualizaciones que tenga el sistema operativo. Se podría pensar también en un Service Pack, pero el Service Pack aquí se debe agregar es como aplicación, porque no permite hacerlo como actualización. Yo voy a agregar una actualización. Simplemente le voy a decir el directorio donde están los archivos .msu o .cap. Yo los tengo en el escritorio dentro de la carpeta Updates, Nets, y él me va a empezar a agregar el Internet Explorer 9. Observen que yo ya tengo la actualización que se requiere antes de instalar el Internet Explorer 9 y la misma instalación del Internet Explorer. No especifico mucho pues cómo saco yo esos archivos de instalación. Eso está de pronto en mi blog. Ahora les dejo el recurso para los que estén interesados en ver un poco más a fondo esto. Y finalmente, yo ya he agregado todas las aplicaciones, los sistemas operativos que quiero desplegar, los paquetes y las actualizaciones, y yo ya voy a poder crear una secuencia de tareas. ¿Qué es una secuencia de tareas? Básicamente es un archivo o un script que me va a decir a la implementación de Windows 7, al asistente de implementación de Windows, qué es lo que tiene que hacer. Es decir, qué nombre le va a poner al sistema operativo, qué actualizaciones le va a integrar, qué paquete le va a poner, qué idioma va a instalar. Es decir, es simplemente algo relacionado con un XML, si alguien lo ha hecho, de un archivo de autorrespuesta para hacer la instalación desatendida de Windows 7. Eso mismo se puede asociar con la secuencia de tareas, pero la diferencia es que la secuencia de tareas en sí ya va a incluir un archivo de autorrespuesta, o sea, me va a manejar todo lo que yo agregué en el deployment workbench y además me va a automatizar gran parte de la instalación de Windows, que ahorita vamos a ver cómo es. Entonces simplemente le doy clic derecho y nueva secuencia de tareas. Yo necesito identificar esa secuencia de tareas porque puedo crear un sinnúmero de secuencias de tareas. En este caso lo voy a poner 1 y le voy a poner Windows 7 Pro. Next, y aquí es donde lo voy a ver. NDT incluye varias secuencias de tareas, dentro de las que están en la lista, incluso algunas personalizadas. Perdón. Yo puedo hacer una secuencia de tareas solo para que me reselle y me capture el equipo, que básicamente es que me limpie todas las configuraciones del hardware a una imagen maestra de Windows 7 y después además del SID, y que después me capture esa imagen. Eso nosotros lo hacíamos manualmente con Sysprep y después con el Wipe, con un Imagex, y capturábamos la imagen y después la teníamos que trasladar a un recurso compartido. Ya nosotros aquí simplemente crearíamos una secuencia de tareas y eso nos automatizaría todo el proceso. Yo puedo hacer una secuencia de tareas para migrar un equipo viejo a un equipo nuevo sin necesidad de cambiar el sistema operativo. Es decir, yo puedo tener un equipo que tengo Windows 7 y quiero pasar todo al equipo nuevo, entonces me capturaría la imagen de instalación y me la volvería a desplegar en el otro equipo junto con las configuraciones propias, o sea, los perfiles de usuarios y sus configuraciones. Puedo crear una secuencia personalizada que simplemente sería para agregar aplicaciones o todo lo que yo quiera hacer. Incluso una de OEM, básicamente es para dejar un equipo preinstalado, similar a lo que ustedes ven cuando compran un nuevo equipo, pero aquí pues con el NDT, o sea que yo de una vez el usuario prende el equipo, puede especificar qué aplicaciones es las que quiere que le instale, que le queden en ese equipo y las configuraciones que tiene el sistema operativo. Y ya otras secuencias de tareas para después de la instalación.
La personalizada o la predeterminada es la Standard Client Task Sequence. Básicamente es la de Light Touch Installation, que es la que me va a integrar poquitas personalizaciones, o sea, una semi desatendido. Entonces vamos a seguir con esa. Le doy clic y yo selecciono el sistema operativo que quiero dentro de los sistemas operativos que acabé de importar. Next. Y aquí ya le voy a decir si quiero o no que me integre una clave de producto. Puede ser una MAC o incluso una de licencia por volumen. Next. Y aquí le voy a dar unas personalizaciones de la activación del usuario, del registro de usuario. Vamos a darle algunas. Y Next. Especifico si quiero que pueda el usuario que está instalando cambiar la clave de administrador o asignar una nueva clave de administrador, o si no. Y listo, ya me creó la secuencia de tareas. Entonces con esta secuencia de tareas es con la que yo voy a desplegar todo Windows 7 con todo lo que yo acabé de agregar dentro del Deployment Share. Sí, José Luis. Ok, voy a seguir que no veo ninguna pregunta. Si yo entro a las personalizaciones de esta secuencia de tareas, haciendo clic derecho y propiedades, yo voy a poder tener tres pestañas básicas. Una general que me va a decir el ID, que no lo puedo modificar, el nombre de la secuencia de tareas y unos comentarios que yo le puedo integrar a esa secuencia de tareas. De repente una versión de la secuencia de tareas. Y yo puedo especificar incluso en qué plataformas me va a correr esta secuencia de tareas. Dentro de la lista pues que me integra. Predeterminadamente me corre en cualquier plataforma. Después yo puedo habilitar la secuencia de tareas o esconderla dentro del asistente de instalación. Si yo me paso al nodo de secuencias de tareas, voy a poder ver qué es todo lo que va a hacer la instalación de Windows 7 cuando yo despliegue esa imagen predeterminada, esa imagen de preinstalación. Aquí yo voy a ver algunos conocidos, pues los primeros simplemente son reconocimiento de hardware, de particionamiento del sistema y ya llega un punto en que yo puedo habilitar incluso actualizaciones automáticas o la parte de instalación de aplicaciones que voy a poder ver que me indica que instale varias aplicaciones, o sea que voy a poder ver todas las aplicaciones que yo agregué. Okay. Bernardo Córdoba pregunta, dentro de esa imagen que estamos creando, ¿puedo incluir la instalación de Office 2010? Sí, Bernardo, incluso más adelante te voy a mostrar cómo incluirlo y una ventaja que tiene incluso específicamente con Office 2010. Ok, voy a proceder a responder entonces las preguntas al final. Por favor, pónganlas todas durante toda la presentación y al final las miramos. Ok, si nosotros vamos a la pestaña de OS Info, vamos a ver que nosotros podemos personalizar el archivo de autorrespuesta. Como yo les decía, ahora la misma secuencia de tareas me va a crear un archivo de autorrespuesta, o sea que yo ya me estoy evitando el paso de tener que instalar el Wike y tener que abrir el DISM, el administrador de imágenes de Windows, crear la secuencia de tareas, crear un nuevo catálogo, el sistema operativo, después guardar esa secuencia, ese XML, perdón. Aquí ya me va a crear uno predeterminado que incluso yo voy a poder personalizar. Si yo le digo edit, me va a abrir directamente el administrador de imágenes de Windows y yo voy a poder empezar a jugar con ese archivo de autorrespuesta. Observen que aquí ya está todo lo que va a estar haciendo durante la instalación y lo que va a dirigir la secuencia de tareas. Observen que él crea un administrador que es el primero que se va a loguear predeterminadamente. La instalación va a quedar con la cuenta de usuario de administrador. E incluso me va a poder agregar más cuentas adicionales si yo quiero pues
Yo simplemente puedo expandir el nodo de componentes y empezar a especificar todo lo que yo quiera dentro de ese archivo de autorrespuesta y lo guardo. Ok, entonces ya le doy OK y ya esto es todo lo que tenemos que hacer para preparar el ambiente de instalación. ¿Cuál es el siguiente paso? Simplemente actualizar el deployment share, o sea, que me cree el sistema operativo de preinstalación, el Windows PE, y ese sistema operativo de preinstalación, ese Windows PE, yo desplegarlo a través de la red por un medio físico como un DVD o una USB, o utilizando el Windows Deployment Services, que es lo que voy a hacer yo en este caso para empezar a conectar todos mis equipos cliente. Entonces, para actualizar simplemente me sitúo sobre el directorio, sobre el nodo que acabamos de crear, le doy clic derecho y actualizar el recurso compartido de implementación. Yo tengo dos posibilidades. Yo puedo completamente regenerar los archivos de arranque, el boot.bin o la imagen de preinstalación, o yo puedo optimizar una imagen si es que yo ya he creado. ¿Cómo así? Si yo ya previamente le he agregado personalizaciones, aplicaciones y todo lo que quiera hacer, yo creo mi imagen de Windows PE, pero después yo puedo volver a entrar al NDT, agregarle más aplicaciones, agregarle más configuraciones y simplemente actualizar esa imagen. Aquí simplemente Next y ya empezaría el proceso de actualización. Yo lo voy a detener porque puede tardar una cantidad de minutos dependiendo de lo que hayamos agregado. Entonces, perdón. Para no perder tiempo aquí, yo ya tengo un recurso creado que es el Demo Center, precisamente para mostrarles cuál es el paso que sigue. Antes de eso, obviamente, si nosotros vamos a donde creamos el recurso compartido que sería en el disco D, observen que yo tengo el Deployment Share y el Deployment Share 2. Esta es la carpeta que me está manejando todo lo que yo tengo dentro del MDT. Si yo empiezo a comparar, yo tengo mis aplicaciones, perdón, yo tengo los sistemas operativos, yo tengo los paquetes y las actualizaciones. Y eso es lo mismo que yo estoy administrando desde el NDT. Entonces, al actualizar esa imagen personalizada, esa imagen de Windows PE, dentro del Deployment Share, en la carpeta boot, voy a poder verla sea para Windows de 64 bits o para desplegar sistemas operativos de 32 bits, que sería LightTouch PE x86.iso. .iso si yo quiero guardarla en algún DVD o en una USB, pero si yo tengo el Windows Deployment Services, como ese es en este caso, yo tengo la imagen .win propia de ese sistema operativo para sistema operativo predeterminado de arranque para desplegarla a los equipos clientes. En este caso simplemente abriría el Deployment Services. Como dije, para los que de pronto no conocen qué es esto, es un rol que yo puedo integrar en Windows Server 2008 y 2008 R2, en Windows Server 2003 también, pero es un poco más diferente. Y me sirve para agregar imágenes de arranque e instalación y desplegar los sistemas operativos a través de la red. Aquí es donde estoy integrando ya el Deployment Services, que muchas personas lo utilizan para desplegar una imagen personalizada y maestra de Windows 7 con el NDT. Aquí simplemente yo agrego la imagen de preinstalación. Aquí yo ya tengo una agregada. Clic derecho y agregar imagen de arranque y sigo simplemente el asistente. Yo voy ahora a ejecutar mi equipo cliente, un equipo cliente que está en la red, para correr para que se conecte al Windows Deployment Services y se conecte directamente al NDT. Un poco de lo que es ese proceso para
Para que diferenciemos, simplemente arranca por red, se conecta al sistema operativo, al Windows PI que yo acabé de agregar aquí, y ese Windows PI está predeterminado para conectarse al recurso compartido que yo creé desde el MDT, o sea, a este deployment share. Ustedes ven que predeterminadamente está compartido. Yo voy a ejecutar mi máquina cliente y la voy a poner a correr por red. Arranco y si ustedes están observando en pantalla se está conectando la IP a mi servidor WS y está utilizando la imagen de preinstalación, la imagen de arranque.win, lighttouchp.win. Para los que de pronto ya conozcan un poco de los sistemas, de cómo funcionan las imágenes de arranque, los Windows PI, ustedes han visto que si uno crea una básica es simplemente una consola de comandos y desde ahí podemos agregarle las herramientas que queramos y empezar a capturar imágenes o a desplegar sistemas operativos o incluso para reparación. Es un poco más diferente ahora, la del NDT está personalizada, como les comenté, totalmente para conectarse al recurso compartido y seguir el asistente, el Light Touch Installation para desplegar Windows 7 en este caso. Perdón. Aquí ya me está empezando a arrancar. Lo primero que tendría que hacer es preguntarme las credenciales por motivos de seguridad, obviamente, de mi recurso compartido y después seguir el asistente de implementación de Windows. Las credenciales serían las que las que yo haya especificado, por ejemplo, en el Deployment Services o en el recurso compartido propio para conectarme. ¿Qué usuario tendría permisos para conectarse? Lo corro y listo. Me va a preguntar las credenciales. Yo le voy a dar las mías y en el dominio en que estoy. Si yo no estoy en un dominio, aquí simplemente le especificaría el grupo de trabajo. Ok. Esta imagen de fondo yo podría pensar en personalizarla. La que dice Microsoft Solution Accelerators es totalmente personalizable. Incluso este mismo asistente yo podría utilizar cosas predeterminadas de mi organización, no sé, texto o herramientas que yo quiera. Entonces yo voy a agregar la de Windows 7 Ultimate más Forefront, que fue la que yo agregué, que es una instalación atendida. Le doy Next y me va a empezar a preguntar ya cosas básicas como el nombre del equipo, si me quiero unir de una vez al dominio, si quiero restaurar mis datos, o sea, hacer un respaldo de toda mi información, la zona horaria o las preferencias de idioma que yo tenga, eh, y ya las aplicaciones que yo quiera desplegar. En este caso la que yo agregué que era Forefront Endpoint Protection. Next, si quiero habilitar el BitBlocker y cuando termine todo el asistente me va a dar un pequeño resumen de todo lo que yo especifiqué antes de continuar. Yo me puedo devolver a la que yo quiera o simplemente darle Begin y listo, va a empezar a hacer la instalación de Windows 7. Esta es lo que es Light Touch Installation. Como ven, simplemente se le especifica un pequeño asistente y el resto va a ser totalmente automatizado. Ya lo último va a ser algunas configuraciones adicionales que nosotros le hayamos especificado, pero básicamente es esto. Entonces, dentro de una organización, con esto ya tendría para desplegar el sistema operativo si yo lo quiero hacer así. Ahora, voy a volver a la presentación. Ok.
Listo, Custom Settings y Bootstrap.ini. Si ustedes se dieron cuenta, o por lo que estábamos mirando, el asistente de instalación me estaba preguntando unas configuraciones adicionales. Eso es lo que es Light Touch Installation, pero obviamente yo puedo automatizar mucho más eso, hasta el punto de yo no tener que indicarle ninguna información, es decir, que sea totalmente desatendida la instalación utilizando el mismo NDT. NDT, por debajo de todo, utiliza dos archivos de configuración. Perdón. El Custom Settings.ini y el Bootstrap.ini. ¿Qué hace cada uno? Custom Settings.ini es el que me dice qué es lo que va a tener el asistente de instalación, es decir, qué es lo que voy a mostrar y qué es lo que yo voy a especificar en la imagen. O sea, el mismo nombre de equipo, la misma secuencia de tareas que voy a utilizar, las mismas aplicaciones que voy a integrar, entre muchas otras cosas. Y a la vez se une con el archivo de autorrespuesta, o sea, el Custom Settings.ini llama a la secuencia de tareas para que me especifique todo lo que va a ir dentro del asistente de instalación de Windows, y posteriormente, al terminar ese pequeño asistente, va a llamar al archivo de autorrespuesta para que siga personalizando lo que yo le haya puesto, no sé, las configuraciones de Internet Explorer, de los usuarios adicionales que yo haya creado y todo lo demás que yo haya integrado en el archivo de autorrespuesta que ustedes vieron que lo podía editar. Y el Bootstrap.ini es el que me va a especificar la conexión al recurso compartido. Ustedes ahorita vieron que me preguntaron las credenciales. Ahora entonces yo puedo automatizar desde el proceso de que se conecte a las credenciales hasta todo lo que va a tener, todo lo que va a ir dentro del asistente de instalación para automatizar completamente. Rápidamente entonces vamos a mirar cómo sería la instalación desatendida de Windows 7 y de qué es un poco lo que se trata. Voy a volver a compartir acá mi Windows Server. Aquí teníamos donde podemos ver las configuraciones del Custom Settings y el Bootstrap.ini. Simplemente hacemos clic derecho sobre el Deployment Share que hayamos creado. Vamos a las propiedades. Y aquí dentro de todas las propiedades que tenemos además, vamos a especificar el nombre del recurso compartido, la ruta de red, la ruta local y las plataformas que las va a crear. Ustedes vieron que había creado una imagen de arranque para 32 bits y una imagen para 64 bits. Yo puedo especificar eso, e inclusive en estas pestañas yo puedo especificar qué quiero que tenga cada una. Pero vamos a ir a la de Rules. Esto es lo que tiene el asistente de instalación de Windows. Es decir, el asistente de instalación de Windows me va a hacer unas consultas a este archivo de configuración para saber qué es lo que me tiene que mostrar y qué es lo que tiene que integrar. Predeterminadamente, acuérdense que nosotros les decimos que le habíamos dicho que me saltara la captura de imagen al crear el recurso compartido, que no me preguntara por la contraseña de administrador y que tampoco me preguntara por el product key. Yo puedo automatizar totalmente este proceso, y esto es porque el Custom Settings.ini tiene unas propiedades específicas que yo voy a poder especificar aquí, que van desde el particionamiento hasta todo lo que va a tener el nombre de usuario y todo lo que tiene el archivo de autorrespuesta. Para hacer la instalación automatizada yo solo necesito usar unas básicas que son las de Skip. Aquí yo tengo tres. En la ayuda del Deployment Toolkit yo voy a poder encontrar todas las propiedades específicas. Yo ya, por motivos de tiempo, para acelerar, había ya buscado las que se utilizaban para hacer la instalación automatizada. Entonces simplemente las pego y voy al Deployment Toolkit, al Deployment Workbench, vuelvo a la ficha de reglas y voy a reemplazar todo esto por la que yo tengo automatizada. Observen cuál es la diferencia, que yo tengo puros skip
skip computer name, que no me pregunte por la unión al dominio, que se una nuevamente al dominio, un poquito más cerca para que lo puedan ver. Yo debo especificar qué es lo que quiero que me salte, pero a la vez qué es lo que quiero que tenga eso que me salte. Por ejemplo, el nombre del equipo. Yo quiero que me pregunte cuál es el nombre del equipo, pero yo le estoy especificando a la vez cuál es el nombre del equipo, que en este caso va a ser DeadPC. Así va a ser con todo lo otro, con los idiomas, con el resumen, con la secuencia de tareas, en general todo lo que me preguntó durante ese asistente. Yo voy a automatizar eso, incluso si ustedes ven en la parte superior, yo voy a poder automatizar incluso o personalizar el nombre que quiero que aparezca en el asistente de instalación de la última ventanita, que ya me iba especificando lo que estaba haciendo, que ahorita lo van a ver pues para que sepan a cuál me estoy refiriendo. Entonces simplemente eso, con esto configuré totalmente el custom settings.ini, o sea que mi instalación ya va a quedar totalmente desatendida, pero además yo tengo que personalizar también cómo me quiero conectar a ese recurso compartido. Entonces voy directamente al bootstrap.ini y aquí me va a decir, se está conectando al Demo Center y al Deployment Share. ¿Qué es lo que tengo que especificar? De nuevo, simplemente lo que yo le especifiqué, que era permítame, vuelvo hasta acá. Lo que yo le especifiqué, que era el user ID, que simplemente es el nombre de usuario, el dominio al que me estoy conectando y la clave de administrador o el de la persona que se está conectando a ese recurso compartido, y que simplemente no me muestre la pantalla de bienvenida. Tan sencillo como que traigo ese archivo, lo guardo y listo. Ya tengo la automatización completa del sistema operativo. Aquí empezando un poco para lo que me había preguntado el compañero sobre la instalación de Office. Si ven aquí, yo le digo que me omita la instalación de aplicaciones. ¿Por qué? Si yo voy a la secuencia de tareas, a la de Office, a la de Professional, que ustedes ven que tengo el Office 2010 aquí, yo puedo entrar al nodo de instalación de aplicaciones y decirle aquí que me instale las aplicaciones múltiples como normalmente lo hace, o sea, predeterminadamente, o que esté inyectada la aplicación al momento de instalar el sistema operativo. ¿Cómo así? Que no me muestre la pantalla de qué aplicaciones quiero instalar, sino que de una vez yo le voy a decir qué aplicaciones va a instalar. En este caso fue la de Office 2010, que la tengo en aplicaciones. ¿Cómo agregué Office 2010? Simplemente de nuevo en el nodo de aplicaciones yo le di New Application con todos los recursos Office y yo voy directamente a donde tengo el Office 2010, que serían todos los archivos de instalación de Office. De nuevo le digo que me copie y termino el asistente como lo había hecho con la aplicación anterior. Yo aquí ya lo tengo el Office. La forma en que se agrega es la misma, pero si ustedes entran a las opciones personalizadas de Office, en la ficha de Office Products, ustedes van a poder ver la posibilidad de automatizar además esa instalación completamente. O sea, el Office no es como algunas aplicaciones .msi o diferentes tipos de instaladores que yo le tengo que dar un switch para que me instale silenciosamente, sino que para el Office yo debo crear además un archivo de autorrespuesta propio. Entonces yo lo puedo especificar desde aquí, desde el MDT directamente. Miren que si yo selecciono Pro Plus, yo puedo empezar a decir el tipo de idioma que tiene, el código del producto, el nombre de la persona que está registrando y además el tipo de nivel de visualización que voy a tener. Pero si yo lo quiero hacer desde ahí, está bien.
Pero además yo puedo llamar directamente al Office Customization Tools, que es el que me crea el paquete de instalación personalizada. En este caso no lo tengo instalado, pero simplemente sería darle clic en Office Customization Tools y él me correría la herramienta después de agregar el Office. Ok, entonces yo ya tengo totalmente desatendido y todo lo que me va a instalar. Yo ya en la secuencia de tareas le dije que me va a instalar la 7.2. Entre las personalizaciones desatendidas, la Sequence ID, le digo que me va a instalar la 7.2 y que no me las muestre. Y entre esa 7.2 yo tengo ya el Office, o sea que el Office no tiene por qué aparecerme durante la instalación. Aquí simplemente clic derecho y actualizar el recurso compartido. De nuevo, sigo el asistente, le voy a decir que optimice, o sea que me actualice la imagen que tengo actualmente y que me vaya creando el proceso, la imagen nuevamente, o sea que le integre todo lo nuevo que yo le puse. Esto se demoran unos segundos, entonces voy a aprovechar para ir respondiendo preguntas porque ya también estamos un poco cogidos del tiempo. Cintia me pregunta de qué manera puedo respaldar las carpetas compartidas con las configuraciones desatendidas. Si te estás refiriendo al archivo del customsettings.ini, por ejemplo, yo lo puedo dejar ahí, yo lo puedo dejar en un bloc de notas o estar cambiándolo cada que vaya a hacer una instalación atendida y desatendida. Aquí es porque no estamos utilizando, valga la aclaración, la base de datos, que enseguida les explico un poco el concepto, pero con la base de datos yo ya no voy a tener que estar modificando los archivos de configuración, sino que en la base de datos ya voy a integrar toda la información que yo quiero, dependiendo del tipo de equipo que voy a desplegar, y simplemente el Entity va a hacer unas consultas a esa base de datos y simplemente debo cuidar mi base de datos y el Entity se va a encargar de acuerdo a lo que yo le especifique, a decir qué instalación, qué tipo de instalación va a realizar. El task, fallaba en preguntas, estoy un poco confuso. El task sequence te genera un archivo de respuesta XML. ¿En qué parte es agregar las configuraciones, por ejemplo, del Internet Explorer, configuraciones de tarjeta de red, zona horaria, etcétera? Se hace en el XML en las propiedades del task sequence. Perdón, esta es una duda que yo también tenía al principio cuando estaba utilizando el NDT. Si yo el archivo, la secuencia de tareas simplemente es la que me va a guiar el asistente de instalación, pero va a ser para la implementación propia o el asistente de implementación propio que tiene el NDT. ¿Cuál es ese? El que ustedes vieron ahorita cuando yo estaba haciendo el iTunes Installation, que me iba preguntando el nombre de equipo y las otras cosas eran unas ventanas propias. Después de eso, esa secuencia de tareas llama al XML. El XML es totalmente distinto, o sea, es otro tipo de secuencia de tareas, pero que ya está integrado. Más visualmente, si yo no puedo entrar aquí, pero si se acuerdan, yo les estaba mostrando ahora que al yo entrar a las propiedades de la secuencia de tareas, yo podía ir ahí a OS Info y personalizar el archivo de autorrespuesta. Esas configuraciones propias que tú me preguntas se le indicarían en el archivo de autorrespuesta porque son las que le van a decir ya dentro del sistema operativo, dentro de la instalación del sistema operativo, qué configuraciones va a tener. Tómalo como que la secuencia de tareas me va a especificar lo que hay antes de empezar a hacer la instalación del sistema operativo, lo que va a tener, algunas cosas que va a tener ese sistema operativo, y el archivo de autorrespuesta que está dentro de la secuencia de tareas es el que me va a decir ya las configuraciones propias mientras se está instalando el sistema operativo, o sea, cuando se instala el sistema operativo. Por ejemplo, en la secuencia de tareas, yo le digo que el equipo se va a llamar dev y en el archivo de autorrespuesta ya le voy a decir que la página personalizada que va a tener es bing.com, que el nombre de usuario va a ser Juan, entre otras cosas. Pues. En conclusión, son dos cosas totalmente diferentes, pero la secuencia de tareas me maneja el archivo de autorrespuesta.
¿Cómo, Fermín me pregunta que cómo automatizaríamos el computer name de los equipos? Por ejemplo, podríamos de alguna manera realizar una consulta de Active Directory para obtener el mismo. Fermín, nosotros una consulta directa no la podríamos hacer al directorio activo, pero sin embargo tú podrías unirte al dominio, o sea, unir el equipo al dominio y ya utilizar ese nombre o las propiedades que tenga ya ese objeto dentro del directorio activo. Aunque en la base de datos, por ejemplo, yo le podría integrar variables de nombre. Me explico, las que están dentro del signo de porcentaje para que tomara un nombre de equipo predeterminado. Inclusive si yo dentro de la secuencia, dentro de la base de datos no le especifico ningún nombre, él me va a dejar un nombre predeterminado que va a tener unas letras al azar. Entonces yo podría dejar ese nombre y después al terminar la instalación podría fácilmente dentro de un archivo de autorrespuesta hacer un pequeño script para cambiar el nombre del equipo o cuando se una al dominio ya cambiarlo, no sé, por políticas o otro tipo de cambio de nombres. Pero si yo no quiero enredarme con eso, simplemente le dejaría el predeterminado, el que me deje la secuencia de tareas entre la base de datos y ya que se lo cambie al final de la instalación, al terminar la instalación. No sé si respondí de pronto tu duda, si no, por favor, vuélveme a decir. Está un poco demorado, voy a pasarme mientras tanto a la otra parte de la presentación porque creo que sigue la sesión de chat y no quiero hacerlos perder pues esa parte. Entonces voy a pasar un poco a explicar lo de la base de datos más en forma hablada y enseguida les muestro cómo hubiera quedado la instalación desatendida. Ok, configuración avanzada de Entity. ¿Cuándo nosotros podríamos pensar en recurrir a una configuración avanzada? Cuando nosotros necesitamos automatizar más los procesos, cuando no queremos o cuando la infraestructura de mi compañía no puede o no me permite que yo esté configurando el custom settings para cada tipo de instalación, porque sería de verdad muy engorroso que para yo entregarle los equipos a los de ventas, yo les hago un custom settings y lo guardo y después para otro tipo de rol o departamento yo creo otro custom settings. Entonces en este caso simplemente voy a tener un custom settings predeterminado y una configuración avanzada con una base de datos que me va a manejar esto. Entonces ya se los explico más a fondo. Disminuyo la cantidad de secuencias de tareas, yo ya voy a poder especificar de acuerdo a un tipo de equipo, de acuerdo a una ubicación de equipo, entre otras cosas qué secuencias de tareas voy a desplegar. Voy a poder crear medios físicos, o sea, un media de instalación que me contenga todo ese asistente de pronto cuando no pueda conectarme a un recurso de red, sino que me creo mi medio físico que tenga mi Lighttouch Installation y desde ahí lo despliego. Y voy a poder hacer además unas personalizaciones según el tipo de rol, equipo o ubicación. Y aquí me paso un poco a qué estoy hablando cuando digo rol o cuando hablo de bases de datos. Un rol dentro del MDT o dentro del Microsoft Deployment Toolkit es un nombre que nosotros le queramos especificar a un rol, valga la redundancia, que tienen en la organización. Por ejemplo, lo que comento ahí, yo puedo decir que tengo un rol de ventas que va a ser el que me especifique que quiero que le instale a los equipos de ventas, a los equipos de un departamento de ventas de mi organización, a los de seguridad, en fin, puedo crear bastantes roles basados en las configuraciones que yo quiera. El rol simplemente es una configuración dentro de la base de datos que me va a decir qué aplicaciones va a instalar, qué configuraciones va a utilizar ese rol, qué secuencias de tareas se van a desplegar, y ese rol yo lo voy a poder empezar a agregar a distintos nodos que son, por ejemplo, el tipo de equipo. Me explico, yo quiero decir que los equipos que tengan una dirección MAC predeterminada me instalen este sistema operativo y estas configuraciones. Yo quiero que los equipos que estén en cierta ubicación me instalen este otro tipo de configuraciones, o incluso yo puedo especificar
que si yo tengo un modelo Toshiba y un HP, que cuando me detecte que es el Toshiba, me haga me instale algo predeterminado, unas configuraciones propias para los modelos de Toshiba, no sé, tal vez pensando en controladores o aplicaciones, y cuando yo tengo un HP, me instale otro tipo de cosas, me haga otro tipo de configuraciones. Eso yo lo podría utilizar los roles y utilizar varias personalizaciones que tengo dentro de la base de datos. Y a la vez, ¿qué es la base de datos o cómo se comporta una base de datos dentro de NDT? Simplemente para yo hacer las consultas desde el customsettings.ini. Me explico nuevamente, el customsettings.ini ya me va a hacer las consultas directamente a la base de datos que yo agregue al NDT, y desde ahí, desde esa base de datos, dependiendo si es por tipo de equipo, por rol o por ubicación, ese custom settings va a decir, bueno, mi equipo Toshiba tiene estas configuraciones que yo le especifique en la base de datos, y esas son las que le voy a instalar a ese equipo. Este otro equipo que tiene una dirección MAC XXX, dentro de la base de datos me dice que tiene estas personalizaciones, estas aplicaciones, y esas son las que voy a integrar a la instalación. Les quería hacer una demo, lamentablemente pues no es mucho tiempo, pero voy a cambiarme rápidamente al NDT para mostrarles cómo se crearía la base de datos. Antes de finalizar, aquí ya no les puedo mostrar la parte desatendida, pero si ustedes quieren ver cómo se comportaría en este caso, simplemente sería conectarme a un equipo, conectar un equipo a este NDT como lo hice anteriormente, es decir, que agregar desde el WS, reemplazar la imagen por la que acabé de crear, y conectarme de un equipo cliente a ese NDT como lo hice anteriormente, y ustedes van a ver que toda la instalación se va a hacer totalmente automatizada. La base de datos está dentro de las configuraciones avanzadas. Simplemente yo me paro en el nodo de base de datos, le doy clic derecho y le voy a decir nueva base de datos. Y simplemente voy a especificar un nombre del equipo donde está instalada la base de datos o donde está instalado SQL Server, que en este caso es el mismo equipo mío, perdón, una instancia de esa base de datos, y el tipo de librería que va a utilizar, que es Pipes, simplemente es para que el NDT pueda conectarse a esa base de datos. Yo aquí ya tengo una creada. Ustedes ven que el nombre del equipo es DemoCenter, una instancia de SQL Express, y voy a poder conectarme al recurso compartido, que es donde va a obtener todas las aplicaciones y todo lo que necesita. Si expandimos el nodo de base de datos, aquí es donde vamos a especificar los equipos, los roles, las ubicaciones, y Make and Module, que es simplemente lo que especifique. Dependiendo del modelo del equipo, yo puedo decir que quiero que me instale. Para hacer eso, creo un rol rápidamente. En este caso es porque ya no tengo más permisos sobre la base de datos, no estoy sobre esa cuenta. Yo creo ese rol, y con ese rol yo voy a poder especificar un tipo de equipo, un tipo de ubicación y un tipo de modelo. Estas configuraciones ustedes las pueden ver más a fondo. En este caso pues no, el tiempo no da para hacerlas todas, pero dentro de mi blog, dentro de los recursos que les voy a mostrar ahorita, yo especifico paso a paso desde la creación del deployment share hasta cómo se comporta esta base de datos, pero lo importante es que de pronto tengan la idea de lo que se puede hacer con una base de datos, de lo que se puede hacer con el NDT. De nuevo, les comento, con la base de datos, yo ahora no necesito especificar que quiero que tenga el custom setting, sino que voy a tener las personalizaciones dependiendo de unos equipos que yo tenga en la organización, de unos roles,
de unas ubicaciones o de un modelo. Los roles se pueden agregar a cada tipo de, a cada nodo. Es decir, yo tengo un rol de ventas que puedo decir que a los equipos que tengan una dirección MAC específica me instale lo que yo especifique, lo que yo indique en el rol de ventas. Y ya, para finalizar, me vuelvo a pasar a la presentación porque les quería mostrar ese, perdón, estos recursos que yo les tenía. Pues ya por tiempo no puedo seguir. Para que podamos hacer la sesión de chat, si quiere aprovechamos la sesión de chat para que me pregunten lo que tengan de dudas de MDT de estos roles. Como recurso ya les quiero dejar nuevamente mi blog, en mi blog geeks.ms blogs checho. Yo tengo especificado el paso a paso de nuevo para cada tipo de tarea de la que yo hice, de cómo configuro yo los roles, de cómo utilizo esta gran potencial, incluso de cómo lo integro con WS. Está el TechNet Edge, que ustedes pueden buscar por NDT, van a ver videos acerca de esto, la mayoría en inglés, la verdad en español hay poquita documentación sobre esto. Los invito a la página de Springboard Series en Facebook, ojalá se unan de Latinoamérica. Y ya invitación especial a los foros de Microsoft TechNet y Answers, que ahí estoy yo y ahí hay muchas personas de la comunidad que vamos a estar ahí siempre para ayudarlo en todo este tipo de preguntas. Si tienen con respecto a implementación, yo recurro mucho a los foros de TechNet o de Answers, de problemas que tengan con Windows 7, ahora con el Service Pack, updates en general, entonces quedan cordialmente invitados. Ya para cerrar,